Bueno, muy bienvenidos queridos hermanos a un nuevo taller de unión con Dios, en este caso de Soy Convivente. Estoy con la voz un poco difónica, pero vamos a tratar de hacer hasta último minuto este taller con los hermanos que están aquí ya conectándose por Zoom. Hoy un taller muy especial porque vamos a hablar dentro de los jueves de talleres, cuando hablamos también de la convivencia con María propiamente los días jueves, pero hoy vamos a tocar un tema que arranca ya incluso desde Cristo, pero en la convivencia con Pedro, cuando vemos todo lo de la iglesia, profundizamos todo el tema eclesiástico. Y hoy vamos a hablar de las leyes en la iglesia. Hacer una introducción, es un taller muy cortito, no te va a ocupar mucho tiempo, es para hacer una introducción general a cómo es el tema de las leyes dentro de la iglesia. Así que ya le doy la bienvenida a los que se están aquí conectando. Isabel, que está de hace rato rezando el rosario también con Pablo. Mientras se suman los hermanos, vamos a hacer como hacemos siempre. Te invito Isabel, te invito Pablo, los invito a ustedes que están mirando también por YouTube este video. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirte, Jesús, que tu Espíritu Santo nos permita enamorarnos más de tu iglesia. Que este taller sirva no solo para conocer sobre las leyes de la iglesia, sino para enamorarnos más de tu iglesia, sentirnos parte de tu iglesia, entender cómo se organiza, cómo funciona tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a comprender un poquito más sobre esto que has fundado sobre tu cruz, esta iglesia que ha nacido desde tu sacrificio en la cruz. Te lo pedimos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, fíjense ustedes aquí, vamos a hablar un poquito, ojalá puedan aprovechar y preguntar, ¿no? Vamos a hacer una aproximación a lo que son las leyes en la iglesia. Ustedes saben mejor que yo que toda institución a nivel humano necesita organizarse, necesita tener sus lineamientos, sus pautas, de alguna manera para que sea equitativo para todos, no solo por las obligaciones que se tienen, también por los derechos. O sea, las leyes en el ámbito social lo que hacen es, los que son abogados que están viendo este video lo entenderán mejor que yo, lo explicarán mejor, organizan la sociedad de tal manera que queden equilibrados los derechos y las obligaciones de todos, queden definidos, queden organizados equitativamente. En la iglesia más todavía, nosotros al hablar de leyes hablamos de una institución que tiene un origen divino, porque ha sido fundada por Jesús, ¿no? Es más, si nos vamos a la iglesia del Antiguo Testamento, ya es Yahvé, cuando le habla a Abraham, que funda esa nación, elige a su pueblo santo, y de ahí van a venir las 12 tribus de Israel, del Antiguo Testamento. Ustedes saben mejor que yo, Jesús toma todo eso de las 12 tribus de Israel, que lo mamó de chiquito, como judío que era, y elige también 12 apóstoles como para continuar la obra para siempre, hasta el fin de los tiempos, y aquí surge la iglesia, ¿no? Por supuesto, hace muy poquito tiempo, pocas semanas atrás, vivimos Pentecostés, aquello que consideramos, según el libro de Hechos de los Apóstoles, el nacimiento, la solidificación de la iglesia fundada por Jesús. Bueno, sin irnos por las ramas, vamos a meternos un poquito en las leyes y en los lineamientos de la iglesia en general. Ustedes saben que un país tiene distintos grados de normativas. Lo sabemos todos, ¿no? En nuestro país, en Argentina, ¿cuál es la mayor ley, la ley más importante de todas? ¿Se acuerdan? A ver, muy bien, dice Isabel ahí, leo la mímica que dice la Constitución, ¿no? La Constitución, después de la Constitución Nacional hacia abajo, todas las leyes creadas por el ser humano tienen que estar en sintonía con la Constitución Nacional, porque es la ley suprema. Por lo pronto, no tendrían que estar en contraposición. Lamentablemente tenemos muchas leyes en contraposición, porque, por ejemplo, la que lograron aprobar hace un tiempito atrás del aborto, claramente está en contra de los lineamientos de la Constitución Nacional. Pero bueno, acá en Argentina pasa de todo, ¿no?
Pero bueno, después de la Constitución Nacional hay muchísimas graduaciones de leyes. Por ejemplo, tenemos distintas leyes que realiza el Estado Nacional. Aquí en Argentina, la Cámara de Diputados y de Senadores pueden promulgar leyes de alcance nacional que obligan a todos. Pero también las provincias, a través de los legisladores provinciales, pueden hacer leyes que rijan a esa provincia. Por supuesto que todas tienen que estar en sintonía con las que están arriba, ¿no? Las leyes provinciales tienen que estar en sintonía con las leyes nacionales y las leyes nacionales en sintonía con la Constitución Nacional. Y también las municipalidades pueden hacer sus propias leyes, que también tienen que estar en sintonía con las provinciales, de la provincia que depende, y las nacionales, y por supuesto la Constitución. En la Iglesia, de alguna manera, también pasa algo así, ¿no? Porque nosotros yo tengo aquí cerquita para mostrarles algo que ustedes ya conocen, porque los días jueves estudiamos mucho el Código de Derecho Canónico, ¿no? Este libro, que tiene leyes, es la ley, digamos, una de las leyes más importantes que existen en la Iglesia, el Código de Derecho Canónico. En este caso, la Iglesia tiene dos códigos en realidad, porque ustedes saben, yo no me voy a meter ahora, pero por tradición ustedes saben que la Iglesia católica, apostólica y romana, la nuestra, a grandes rasgos tiene dos divisiones, ¿no? Lo que sería la Iglesia occidental o Iglesia latina, que somos nosotros, y lo que es la Iglesia oriental, por tradición cultural, política, religiosa, por la historia, por un montón de temas que algo vemos en la convivencia con Pedro, cuando vemos la historia de la Iglesia. ¿Se acuerdan los que han hecho ahí? Pablo, hiciste la convivencia con Pedro, ¿no? Algo vemos de cómo la Iglesia se fue claramente separando en Iglesia oriental y occidental, siendo la misma, ¿no? Pero como son dos culturas distintas, como realmente son dos iglesias a veces muy distintas cultural y religiosamente, la Iglesia latina tiene su código de derecho canónico para las iglesias latinas y la Iglesia oriental tiene su código para las iglesias orientales, ¿sí? Fíjense ustedes, ya tenemos dos grandes leyes, pero además nosotros estamos, a diferencia del país de Argentina, que yo acabo de hablar recién, que maneja un régimen democrático, la Iglesia es jerárquica. O sea que en esa jerarquía de la Iglesia, ¿quién es la persona más importante en cuanto a la jerarquía eclesiástica? El Papa, ¿no? Como bien dice Isabel ahí en muteada. El Santo Padre, el Romano Pontífice, es la autoridad suprema, digamos, de esta jerarquía. Pero la potestad del Santo Padre está íntimamente unida a la de lo que llamamos el colegio episcopal, ¿no? ¿Qué es el colegio episcopal? Es el conjunto de obispos de toda la Iglesia en todo el mundo, cuyos obispos trabajan siempre juntos en sintonía con el Romano Pontífice. O sea, que ya tenemos aquí una ley que gobierna la Iglesia, que es el Código de Derecho Canónico para la Iglesia latina y para la Iglesia oriental, pero también, como somos una Iglesia jerárquica, tenemos la imagen del Santo Padre que gobierna toda la Iglesia, trabajando juntos con el colegio episcopal. ¿Ven? A su vez, tenemos un montón de instituciones o de personas jurídicas, si quieren decirlo de alguna manera, dentro de la Iglesia, que también ejercen normas o dictan leyes. Por ejemplo, ¿cómo se llama este organismo que nuclea a todas las diócesis y arquidiócesis de este país, de Argentina, o de cualquier otro país, ¿no? ¿Cómo se llaman? La Conferencia Episcopal. Exactamente, ahí tenemos una institución, ¿no?, que engloba todo lo que sería la Iglesia dentro de un país. Por lo general es así: la Conferencia Episcopal de Argentina, la Conferencia Episcopal de Chile, la Conferencia Episcopal Española. ¿Ven?
aquí tenemos instituciones que también van a dar normas, directivas, recomendaciones, ¿no? Entonces, vemos que es mucho más complejo, porque además del Papa trabajando con los obispos de todo el mundo, también tenemos las conferencias episcopales, pero además también tenemos cada obispo en su diócesis que tiene también un especial mandato sobre el pueblo de Dios al cual tiene, digamos, la obligación de pastorear. Quiere decir que el obispo de mi diócesis puede dictaminar algo, ¿sí? Algo que nunca va a estar en contradicción con lo que haya dictaminado la conferencia episcopal de este país. Y por supuesto nunca va a estar en contradicción con lo que el cuerpo, el colegio episcopal haya dictaminado y por supuesto el Santo Padre haya promulgado. O sea, la Iglesia es jerárquica también en el sentido de que se mantienen estas leyes más importantes que se van bajando hasta llegar al pueblo de Dios concreto de una diócesis. ¿Ven? Hasta acá se entiende, ¿no? Más o menos, sí. Vamos un pasito más ahora. Alguno me puede decir, Nicolás, y en realidad, todo lo que dice el Papa, yo lo tengo que obedecer. Todo lo que dice el obispo, yo lo tengo que obedecer. Hay unas graduaciones en las verdades. Hay una graduación en la obediencia, ¿no? Bueno, para entender esto, vamos a ir un poquito para atrás en el tema. Fíjense aquí. La Iglesia tiene potestad de manera especial sobre dos temas claves. El primero es la fe, es nuestra fe, que es lo que creemos, ¿no? ¿Cuál es esa institución eclesial que nos ayuda a entender mejor qué es lo que debemos creer? ¿Cómo se llama? A ver si alguno se acuerda. ¿Cómo se llama esa institución eclesial que nos enseña lo que debemos creer, cómo debemos creer? Esa área de la Iglesia es el magisterio eclesiástico. De magíster, de maestra, ¿no? El magisterio es el que nos enseña, nos interpreta la fe, nos interpreta todo lo que debemos creer. Pero también la Iglesia tiene potestad no solo para enseñarnos lo que debemos creer, sino también cómo debemos vivir aquellos cristianos. O sea, no solo la dimensión de la fe, sino también la dimensión moral. Fíjense ustedes que el catecismo tiene 4 partes importantes, ¿se acuerdan? La primera parte del catecismo tiene que ver con la fe, que es lo que creemos los católicos. La segunda parte del catecismo tiene que ver con lo más importante en la vida de la Iglesia, que es la liturgia y los sacramentos, porque la Iglesia existe justamente para eso, para llevar la gracia de Dios a todos los hombres, llevar la buena nueva. La liturgia y los sacramentos es la segunda parte del catecismo. Pero la tercera parte del catecismo es justamente la vida moral del cristiano, cómo vivimos los seguidores de Jesús. Y la cuarta parte está dedicada al pilar de la vida eclesial, que es la oración, lo que oramos, ¿no? Cómo dialogamos con ese Dios. Pero fíjense que la primera y la tercera tienen que ver con este tema. Lo que yo creo es lo primero y lo que yo vivo, la tercera parte de él. Fíjense aquí. A tal punto la Iglesia tiene poder en la tierra para atar y desatar, que en la dimensión de la fe ha establecido verdades realmente inmutables y tan importantes que si yo no las creo, estoy fuera de la Iglesia. ¿Cómo se llaman esas verdades más importantes de nuestra fe? Dogmas. Los dogmas, exactamente. Ahí decía Isabel muteada y Pablo con el micrófono. Los dogmas de la fe es la verdad más importante. Si yo no creo en un dogma de ellos, en alguno de los dogmas, estoy fuera del catolicismo. Porque el catolicismo se basa
en el conjunto de esas verdades de fe que son imposibles, diríamos muy burdamente, imposibles de cuestionar, ¿sí? Aunque en realidad eso no significa que los teólogos no puedan seguir pensando y repensando los dogmas. Ojo, ¿sí? Significa que creemos, pero también estamos de la mano del magisterio llamados a profundizar eso que creemos, ¿no? Yo siempre lo hablo en los talleres, hago un comentario aparte, ¿no? No es lo mismo el dogma de la virginidad de María, como un cristiano lo entendía hace 5 siglos atrás, que cómo se puede ahora entender con las herramientas que tenemos en el siglo XXI. ¿Sí? Y no se trata de negar el dogma, se trata de entender el dogma desde los conocimientos actuales que yo tengo hoy. Fíjense ustedes, no es lo mismo el vayan y anuncien a todos la buena nueva que pensaba Pedro, porque seguro Pedro decía, bueno, vamos a anunciar a todos los judíos. Y de pronto vino San Pablo y les metió a los griegos y a todos los paganos también, se le abrió la cabeza. No es lo mismo el vayan y anuncien a todos de los primeros 15 siglos de la iglesia que después que se descubrió América. Ese vayan y anuncien a todos debió ser replanteado. No es solo esto. Descubrimos un nuevo continente, con lo que implica que se amplía ese vayan y anuncien a todos. ¿Quién les dice que en 50, en 100 años, cuando descubramos vida en otros planetas y en otras galaxias, ese vayan y anuncien a todos se amplíe mucho más? Mucho más. Es un gran misterio para revelar en el tiempo. Pero vamos al tema. La Iglesia estableció en los dogmas esas verdades mínimas, esenciales, sin la cual alguien no puede llamarse católico. Pero, ¿ustedes sabían que la Iglesia también puede establecer dogmas morales? ¿Sabían eso? ¿Conocen algún dogma moral que la Iglesia haya establecido? No conocen porque, pudiéndolo hacer, jamás ningún romano pontífice declaró como dogma ningún tema moral. Fíjense ustedes, ¿no? Sí, cuestiones de fe, pero no cuestiones de moral fueron declaradas dogma. No. ¿Puede hacerlo? Sí. Pudiera la Iglesia decir, quien no vive esto sea anatema. Como dice, quien no cree esto sea anatema, ¿no? Pero sin embargo, no se ha metido nunca en la definición dogmática de cuestiones morales. Fíjense acá. Los dogmas son las primeras verdades, como la Constitución Nacional en el país, ¿no? Digamos, es lo más importante. Fuera de eso, yo estoy fuera de la Iglesia. Si yo no creo en uno de esos dogmas, estoy fuera. Ahora, dentro de la Iglesia Católica hay distintas graduaciones de verdades. ¿Es lo mismo? Díganme ustedes, ¿es lo mismo lo que dice el Santo Padre en una encíclica, por ejemplo, que lo que diga el obispo de mi diócesis en su homilía? ¿Tiene el mismo peso? ¿Ustedes qué dicen? Es importante, pero no tiene el mismo peso. Es lo mismo lo que dice en una, en una exhortación apostólica post-sínodo de obispos, ¿no? Y la promulga el Santo Padre, a lo que opina el párroco de mi parroquia en una de sus homilías que dice. No, por supuesto que no, porque la verdad tiene distintas graduaciones y eso significa que también la obediencia de la fe tiene distintas graduaciones. Es decir, yo estoy más obligado a creer lo que el Santo Padre me está invitando a creer en una encíclica que a creer lo que el cura me puede estar diciendo en una homilía, quizás parte de su opinión. ¿Ven? Siempre uno tiene que distinguir, por eso los dogmas
no son así nomás. Para definir un dogma, el Santo Padre tiene que proclamar formalmente un dogma, es decirlo, yo desde la cátedra de San Pedro proclamo este dogma para la Iglesia. Bien claro que lo que está diciendo eso no es lo mismo que una conferencia que pueda dar el Papa en el avión mientras va viajando a otro país, o cuando le pregunta un periodista en cualquier lugar. No tiene el mismo peso de verdad. Tampoco tiene la misma obligación de fe por parte de los fieles. Ahora, es innegociable los dogmas de la fe. Todo católico apostólico romano tiene que adherir a esos dogmas de fe que son de la Iglesia Católica. Yo no puedo decir, sí, yo creo en la Trinidad, pero no creo en la existencia del infierno. No, bueno, pero es un dogma de fe. Ahora, ojo, porque también tenemos que entender en qué consiste realmente el dogma de la fe. Porque el dogma, a veces la gente habla de dogma y nunca vio ni escuchó la redacción concreta del dogma, porque el dogma está bien definido. Entonces es importante que uno conozca la definición concreta del dogma para entender bien lo que estamos diciendo, ¿no? Porque yo puedo decir, para mí no hay nadie en el infierno. Vos podés decir, para vos sí hay gente en el infierno. Pero ninguno de los dos está contradiciendo el dogma de la existencia del infierno. ¿Me siguen? Pues yo puedo decir, yo no contradigo, yo creo que el infierno existe, pero para mí no hay nadie. Vos podés decir, no, yo creo que el infierno existe, pero para mí hay muchos, porque yo escuché esto. ¿Me explico? Esto es lo que está dentro del ámbito teológico. Hoy por hoy, los teólogos siguen repensando y repensando cada uno de los dogmas. Pero ojo, una cosa es el dogma y otra cosa son las posturas teológicas sobre ese dogma. Otro ejemplo. Yo puedo decir, no creo en el purgatorio. Bueno, Nicolás, estás fuera de la iglesia porque la existencia del purgatorio es dogma de fe. Bueno, entonces yo puedo decir, yo creo en el purgatorio y para mí son años y años y años que hay que estar purgando. Y vos podés decir, no, yo creo en el purgatorio, pero para mí es un instante. ¿Ven? Los dos estamos sosteniendo el dogma del purgatorio. Pero ¿cómo es? No lo sabemos. Entonces, de alguna manera, estamos haciendo teología. Estamos tratando de llegar a la verdad que se nos escapa de las manos, porque no la conocemos, porque la realidad es que no sabemos cómo es el purgatorio. Es dogma de fe que el purgatorio existe, pero no es dogma de fe la temporalidad concreta del purgatorio. Es un misterio. Los dogmas de fe no, ¿cómo decirlo? Los dogmas de fe no nos dicen toda la verdad, no. Nos dicen algo de la verdad. Por ejemplo, la Trinidad. Yo sé, Pablo ha hecho la comienza con la Trinidad el año anterior, ¿no, Pablo? En la comienza con la Trinidad vivimos la experiencia de Dios trino. Entonces yo creo en Dios uno y trino. Pero ¿cómo es? No lo sé. El dogma dice que Dios es uno, pero son tres personas. Ese es el dogma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el misterio del Padre que se da al Hijo? ¿Cómo es el misterio del Hijo que se da al Padre? ¿Cómo es el misterio del Espíritu Santo, ¿no?, que procede del Padre y del Hijo? No lo sabemos. Todo eso es parte de la teología. Todo eso es tarea para que los teólogos y los místicos nos ayuden a vislumbrar cómo es. Pero el dogma es concreto. Dios es uno y trino. ¿Me siguen? Entonces, uno tiene que acostumbrarse que hay distintos grados de verdad en la iglesia. Para entender bien y no caer en los escrúpulos. ¿Vieron? Las personas escrupulosas no saben distinguir esto. Las personas escrupulosas generalmente siguen todo. Y si no siguen todo, siguen en culpa como si estuvieran en pecado grave, cuando por ahí no están en pecado grave. ¿Vieron? En la vida de pecado uno dice, bueno,
hay que distinguir. No todo es pecado. Primero hay que distinguir qué es pecado de qué no es pecado. Y lo que es pecado hay que distinguir también de lo que es pecado grave, de lo que es pecado leve, o lo que es una imperfección. Esto lo hacemos en las convivencias también, ¿no? Yo tengo que distinguir, no es lo mismo si yo cometí una imperfección a que si yo cometí un pecado leve o a si yo cometí un pecado grave. No es lo mismo. Entonces yo tengo que ver esa graduación. En las verdades también. No es lo mismo esta verdad que el Santo Padre, que todos los papas han dicho a lo largo de los siglos, a un comentario que hace el obispo de mi diócesis. Porque puede ser su manera de ver las cosas, puede ser su opinión personal, ¿no? Esto es algo que a veces tienen la gente del clero, ¿no? El clero eclesiástico, a veces confunde algo, ¿no? Que cuando uno está ejerciendo un ministerio eclesial, tiene que transmitir la fe de la iglesia, ¿no? Y a veces algunos lo hacen fiel. Algunos te aclaran cuándo están transmitiendo la fe de la iglesia y cuándo están transmitiendo su opinión personal. Y algunos no te lo aclaran y te tiran como una idea, como si fuera la fe de la iglesia, cuando en realidad es una opinión personal. Entonces uno tiene que ajustar esto, ¿ven? Entonces, decir, bueno, pero un momento, a ver, esto que me está diciendo el cura, ¿es parte de la fe de la iglesia? Sí, el cura está hablando de, qué sé yo, del aborto, hay documentos pontificios, la iglesia defiende la vida, el papa, los obispos, bueno, es un tema importante. Pero puede ser que el cura me esté hablando de otro tema que, qué sé yo, por ahí en la iglesia hay distintas opiniones. No hay una opinión formada todavía sobre ese tema. Entonces, ojo, porque la adhesión que yo tenga es distinta de si se trata de un tema clave e importante en la iglesia, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Aquí en Argentina tenemos a la Virgen del Cerro, que es una nueva devoción muy linda, a los que van a Salta, ¿no? Que creo que han ido ustedes, Isabel, creo que has estado, ¿no? O Pablo, no. Pero la conocen. Por ejemplo, cuando en la iglesia se suscita una nueva devoción mariana, yo no tengo obligación de creer en esa devoción para ser parte de la iglesia. No. Yo la puedo creer y sí, yo puedo decir, yo me siento especialmente llamado a difundir esta devoción de la Virgen del Cerro porque me parece que es de Dios, me parece que yo siento, en ese sentir de la fe del pueblo, siento que es de Dios esto. Bueno, la apoyo, pero yo puedo decir, no, yo no me quiero meter en esto, y sin embargo sigo estando en la iglesia. ¿Me siguen? O yo puedo decir, todo bien con lo que hacen los jesuitas. Muy lindo la oración mental de los jesuitas, pero no es mi espiritualidad. Entonces, esa es la espiritualidad de ellos, pero yo no la comparto. No es para mí. Y los dos somos parte de la iglesia. ¿Me siguen? En las convivencias con Dios, nosotros aprovechamos mucho estos grados de oración hacia la unión con Dios. La oración ordinaria y la oración contemplativa. Algunos pueden decir, no, yo me manejo con el rosario y punto. Yo no quiero otra cosa que el rosario. Y no estoy lejos de la fe de la iglesia. Ustedes viven una espiritualidad, yo vivo otra. ¿Ven? Y somos parte de la misma iglesia. Porque estas verdades son en realidad espiritualidades. Es mi forma de vivir la fe y es tu forma de vivir la fe. Entonces, fíjense cómo tenemos en la iglesia verdades inmutables. Después tenemos verdades. Incluso hay una que no mencioné. Hay lo que se llaman verdades, podríamos decir, geográficas o zonales, si quieren decirlo. Porque también la iglesia está muy atenta a las costumbres de los distintos lugares. Entonces, puede ser que uno viaje a un país y se encuentre con determinadas costumbres religiosas que en otros países no se da. Yo les pongo un ejemplo. Aquí, bueno, Isabel y Pablo son de Argentina, ¿no? Si yo les dijera que ustedes mañana van a su iglesia y en la puerta de la iglesia se encuentran un cuadro tarifario, ¿no? Si
viene a misa son 100 pesos. Si se va a confesar son 200 pesos. Si quiere dirección espiritual son... Si ustedes se encontraran con un cuadro tarifario, seguramente entrarían en crisis aquí en Argentina, ¿no? Porque acá nosotros no estamos acostumbrados a esa manera. Aquí uno aprovecha los sacramentos porque, claro, tenemos muy presente lo que es el pecado de simonía del libro de Hechos de los Apóstoles y jamás se nos ocurriría poner un precio a algo religioso. Sin embargo, si uno va a Colombia, en Colombia, los fieles están acostumbrados a que cada uno de esos sacramentos tiene un valor. Suena raro. Ojalá podamos enganchar a alguno de los participantes de Unión con Dios que son de Colombia para que nos cuenten mejor. Pero suena raro, pero tiene que ver con las costumbres del lugar. Por ejemplo, aquí en Argentina, en Buenos Aires, jamás se nos ocurriría mencionar, qué sé yo, la Pachamama. En cambio, si vamos a una misa en Salta, una misa Jujuy, seguramente el cura, en medio de la comunidad aborigen que asiste a la misa, va a mencionar en algún momento a la Pachamama. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué herejía? ¿Dónde estoy? No, ¿estoy en la Iglesia Católica? Sí, estás en la Iglesia Católica, pero también es cierto que hay que tener en consideración la cultura del lugar donde está la iglesia. Por eso, a veces yo siempre digo, no es fácil ser Santo Padre, ¿no? No es fácil atraer al Papa, porque el Papa, cada cosa que diga, tiene que pensar que hay gente de muy variadas costumbres en la iglesia. ¿Me siguen con esto? Es una tarea muy difícil, de un trabajo, diría, hasta protocolar, ¿no? Muy importante, porque yo le estoy hablando como sumo pontífice a gente con culturas muy distintas, muy distintas. Yo no puedo decir, no se puede bailar en la misa, porque si uno va a Brasil, en Brasil uno disfruta las misas bailadas por los fieles, porque la cultura es así. Ahora, si uno va a la misa en la Catedral de Buenos Aires y se le ocurre ponerse a danzar, lo van a encerrar por loco. Entonces, uno tiene que tener en cuenta también las distintas costumbres de los lugares, ¿no? Eso también tiene un peso a la hora de vivir la fe. Incluso, ustedes saben que la Iglesia Católica tiene muchos ritos. ¿Sabían eso? La forma de celebrar la misa no es la misma. Acá en Argentina, la mayoría de nosotros conocemos el rito romano, pero hay muchos ritos distintos. Aquí en Buenos Aires yo siempre recomiendo que vayan ahí por Floresta, está una iglesia católica de rito bizantino ucraniano, que es otro rito. Los que participen van a poder ver una forma distinta de celebrar la Eucaristía, muy distinta. O sea, si tienen una parroquia de otro rito, no romano, pero de iglesia católica, visítenla y van a ver que somos la misma iglesia, católica, apostólica, romana, pero con una manera distinta de celebrar la Eucaristía, un rito distinto. Incluso, yo les mencioné hace un rato el derecho canónico para las iglesias latinas u occidentales, pero también existe el otro código de derecho canónico para las iglesias de Oriente, porque las iglesias de Oriente tienen una cultura a veces muy distinta a la nuestra, y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿ven? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, yo siempre lo digo, la gente se escandaliza, pero es verdad. Dentro de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, hay sacerdotes casados, sí, los del rito oriental. Porque el derecho canónico del rito oriental, que rige a las iglesias católicas, apostólicas, romanas, pero del rito oriental, permite que los sacerdotes sean casados, reciban el orden sagrado, el orden no solo del diaconado, sino el orden del presbiterado, junto a habiendo tenido antes el sacramento del matrimonio. ¿Ven? Ustedes saben que no son incompatibles el sacramento del matrimonio con el orden sagrado. Pueden ir juntos. De hecho, por una cuestión disciplinaria, no divina, disciplinaria, en la iglesia latina, no van juntos. Solo en el diaconado sí puede ir, pero no en los demás. Bueno, fíjense, hoy no tengo mucha voz para seguir compartiendo un montón de estas cosas, pero valga este video
como una introducción a las distintas verdades. Incluso dentro de los documentos de los pontífices, ya lo vamos a ver en el próximo video, no es lo mismo una encíclica que una constitución apostólica, que una exhortación apostólica, que las cartas apostólicas de un papa, una bula o incluso algo de motu propio. No es lo mismo. No es lo mismo incluso, no solo a nivel del Santo Padre, digo, en la diócesis, en la diócesis de cada uno de ustedes, no es lo mismo cuando el obispo recomienda algo en una homilía que cuando el obispo emite un decreto de ley en su diócesis. ¿Me siguen? O sea, un ejemplo muy tonto, ¿no? El obispo puede decir, en su homilía en la catedral, puede decir a todos, recomiendo al pueblo de Dios que ha sido puesto a mi cargo, que los chicos sean mayores de 13 años para confirmarse, que no se confirmen con menos de 13 años porque quiero que conozcan más la fe. Pero eso lo puede decir como una intención en la homilía, lo puede dar en una conferencia de prensa. Pero si el obispo establece un decreto de que en su diócesis el requisito es que tengan tanta cantidad de años, entonces tiene otro cantar. ¿Me siguen? Esto es muy importante, ¿no? En la práctica pastoral uno siempre tiene que aclarar. Esto, incluso con el párroco, ¿no? Padre, esto que usted dijo, ¿es una sugerencia o hay que hacerlo así nomás? ¿Esto es una sugerencia o hay que hacerlo? Si es una sugerencia, yo puedo disentir. Puedo decir, muy interesante su sugerencia, pero a mí no me parece. Puedo hacer objeción de mi conciencia, ¿no? Si es algo que hay que cumplir, bueno, yo ahí tendré que ver si me quiero quedar en esta comunidad o me voy a otra comunidad donde esta cosa no esté tan así. ¿Me siguen? Bueno, tenemos mucho para ver. Yo espero que en estos días esté mejor de la garganta y podamos seguir haciendo una seguidita de estos mini talleres para hablar de las leyes en la iglesia. Algo que aprendemos en las convivencias, pero que a veces no nos sentamos a reflexionar sobre esto de las leyes en la iglesia. ¿Alguna pregunta ahí, Pablo, Isabel? Los escucho. Yo quería preguntar algo que hace poquito escuché, ¿no? Hay un predicador que está predicando por diferentes lugares de Argentina, es un laico. Sí. Y sin nombrar qué diócesis, entre comillas, le prohibieron predicar en una diócesis por recomendación del padre obispo. Después yo estuve más o menos averiguando por qué, porque dije que habrá pasado, y después escuché por ahí que le pidieron que modificara algo que él se ve que predicaba y como que no lo modificó, entonces no está autorizado para poder predicar en una determinada diócesis. Entonces yo digo, ahí puede ser que esa persona esté predicando algo que no esté, digamos, de acuerdo con nuestras verdades católicas. Puede ser o no. En realidad hay algo más importante aquí. Cuando hablamos de predicar, tenemos que distinguir de la homilía, que solamente el sacerdote está autorizado para predicar la homilía, de cualquier otra enseñanza que uno da, ¿no? Cualquier otra enseñanza que uno da dentro de una diócesis debería contar con la autorización del obispo de esa diócesis, ¿sí? No se olviden que todos los que evangelizamos somos enviados a evangelizar, ¿no? Entonces, el ministerio de evangelización tiene que ser reconocido en primer lugar por el obispo. De hecho, cuando uno hace una carrera de teología, o de profesor de teología, profesor de catequesis, lo que al terminar la carrera necesitamos es lo que se llama el mandato para enseñar. El mandato, ¿no? ¿Vieron? Algo muy sencillo ¿vieron el párroco cuando uno se va de misión? ¿Vieron que antes de salir de misión se hace como un envío a misionar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese mandato
que Jesús le pasó a sus apóstoles, los apóstoles lo pasaron a sus discípulos, y así, ¿no? Bueno, hoy, ese mandato que recibe el obispo lo transmite a sus párrocos, y los párrocos nos transmiten a nosotros. Ese mandato puede ser revocable, por supuesto. Un obispo incluso puede decir, por algún problema, puede negarle la prédica incluso hasta a un sacerdote que está a su cargo. El obispo puede decir, no, por un mes, incluso lo puede poner como una pena canónica, ¿no? Le prohíbo predicar porque usted ha predicado cosas que no son de la fe católica y quiere estar confundiendo al pueblo de Dios. Entonces, una penitencia puede ser esa, ¿no? Puede ser algo más complejo, puede ser que le quite realmente después todo bueno, pero es mucho más complejo. Lo mismo con los laicos, por supuesto. Hay algo que se llama, que incluso afecta a todos los sacerdotes, que es la presunción. Está en el derecho canónico, ¿no? Se presume que si un sacerdote está habilitado a celebrar misa en su diócesis, también lo está en cualquier diócesis, salvo que un obispo se lo prohíba. Aquí en Buenos Aires, en Argentina, yo me acuerdo, en mi diócesis, la diócesis de Morón, hace muchos años, el obispo de Morón, Laguna, le había prohibido venir al padre Darío Betancourt, por ejemplo. ¿Estaba mal? Y no. ¿El padre Betancourt predicaba cosas fuera de la fe? No, pero el obispo no lo quería en la diócesis. ¿Tiene el obispo potestad para hacer eso? Sí, lo tiene. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Porque en definitiva es el que vela por la recta enseñanza del pueblo de Dios a su cargo. Entonces, ¿puede decirle el obispo a cualquier laico, yo a usted no lo quiero evangelizando acá? Sí, por supuesto, lo puede hacer. En la práctica es raro que un obispo haga eso, ¿no? Tiene que ser algo grave. Vaya a saber qué hay. Yo no sé ni el caso que vos decís, ¿no? Pero digo, en la práctica es raro. Se presume el permiso en todos lados. De hecho, si uno va a predicar a una parroquia, no necesita el permiso del obispo de esa parroquia. Si un laico va a predicar, lo único que necesita es el permiso del párroco. No hace falta molestar a cada obispo. Obispo, viene un laico a predicar a mi grupo de oración, ¿lo puede autorizar? No, sería como una burocracia tremenda. En la práctica, con la simple autorización del párroco es suficiente, ¿no? Pero bueno, por arriba del párroco siempre está el obispo. El obispo puede atar y desatar en su diócesis. Por supuesto que después uno podrá, ¿cómo se llama?, apelar, recurrir, podrá pedir explicaciones, podrá, qué sé yo, en la iglesia uno puede también hacer instrumento para reclamar también eso. Pero bueno, hay que ver el caso en particular. Pero sí, ¿lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, ¿no? Un obispo puede decir, no, yo no quiero que esta persona dé la comunión, este ministro de la Eucaristía, por el momento no quiero que ejerza porque, qué sé yo, hubo una denuncia de abuso y está ahí. Ante la duda, le suspendo por el momento. Lo mismo que lo puede hacer con un sacerdote a su cargo, ¿no? Con tal párroco, le prohíbo por un tiempo prudencial cualquier actividad. Lo puede hacer. No sé si te respondí algo de esto. Pero a veces no tiene por qué. En realidad, yo apelo a que el criterio del obispo siempre es bien objetivo, debe tener una prueba concreta, ¿no? Y por eso no lo quiere en la diócesis, a cualquier persona, digo, tendrá su criterio. Pero ¿puede tener su criterio? Sí, puede tener su criterio. Puede tener, el obispo de al lado puede pensar distinto y permitirle, sí, también está en su derecho. El obispo vecino le puede permitir a cualquier laico ir y predicar, sí. ¿Me siguen? Hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir lo que es la evangelización de lo que es una enseñanza de teología, tal vez, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no necesito, qué sé yo, si alguien quiere dar una charla de teología y en tal lugar, no necesita la autorización del obispo. O sea, hay como dos ámbitos, el ámbito eclesial y el ámbito civil. En el ámbito civil la iglesia no tiene potestad, pero en el ámbito eclesial sí. ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, por ahí este laico, si quiere hablar de Dios
en una sociedad de fomento, invitados por el intendente, podría hacerlo. Pero si está evangelizando en un ámbito parroquial, el responsable último es el obispo, porque es el que puso el párroco como sus manos para custodiar al pueblo de Dios encomendado. ¿Me seguís? Bueno, hay muchas más preguntas, pero yo quería hacer una pregunta, hola. Sí. Sobre los preceptos de la iglesia, porque creí que iba a hablar de eso yo. Bien. Preceptos de la iglesia, esto que dice participar de la misa entera los domingos y fiesta de guardar y todo eso, confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Eso es, digamos, ¿cómo se considera eso? Bien. ¿Debe ser cumplido por los fieles o se puede obviar? Bien, es interesante lo que vos decís. Lo que vos estás diciendo es algo que está incluso en el Código de Derecho Canónico, ¿sí? Son normas eclesiales, ¿no? Aquí, en estos casos, ¿sí? Yo te podría dar la respuesta y listo, pero yo quiero que lo pensemos un poquito más, ¿no? Tenemos dos cosas. Lo que dice la ley y lo que sería el espíritu de la ley. Esto es muy importante, ¿sí? Diferenciar la ley del espíritu de la ley. ¿Sí? Por ejemplo, en el ámbito civil, ¿no? Uno dice, nadie le puede agarrar de los pelos al otro, porque si no puede ser juzgado por lesiones leves, puede ir preso, ¿no? Bueno, pero si yo le agarré de los pelos a ese que iba caminando y justo le salvé que lo pisara el tren, lo hice para salvarle la vida, si no se dio cuenta, si no le tiraba de los pelos, ¿no? Entonces, ojo, porque si no caemos en el ritualismo de los fariseos que solo seguían al pie de la ley lo que dice la ley y punto, ¿sí? Por eso, distingamos la ley y el espíritu de la ley. Las dos cosas son importantes a la hora no solo de hablar de la ley, sino de juzgar el no cumplimiento de la ley. Vamos a un ejemplo concreto. El precepto de misa dominical. ¿No? Diríamos, cualquiera que no asista a la misa en el día domingo incurre en un pecado grave. Eso dice, eso nos enseñaron en el catecismo. ¿Sería así? Bien. Pero vamos a eso es la ley, ¿no? Vamos al espíritu de la ley. ¿Para qué fue puesto eso? ¿Por qué surge ese precepto de la misa dominical? Surge por muchos motivos. En primer lugar, para que toda la comunidad se reúna el domingo, para que todos podamos comulgar una vez por semana, para que no perdamos la vida espiritual y todas las gracias que da la comunión, sí. Y también lo pusimos como una ley eclesiástica para el fin, sí. Pero un momento, si yo trabajo los domingos, si yo trabajo todos los domingos y solo puedo ir a misa los lunes, y voy los lunes, ¿qué pasa? Igual estoy en pecado. Tengo que ir escrupulosamente a confesarme porque yo no puedo ir a misa los domingos, no fui porque estaba trabajando, no. ¿Me siguen? Porque hay como varias paredes aquí. Tenemos la ley, tenemos la escrupulosidad, es decir, entender la ley solo a rajatabla y cualquier cosa que no cumpla la ley ya es pecado. Perdernos el espíritu de la ley. ¿Me seguís? Ahora, si yo en realidad voy a misa los domingos para cumplir, pero ni escucho nada, no doy bola a lo que dice el sacerdote, no me importa, voy, me siento, me pongo los auriculares porque me obligan a ir a misa el domingo, ¿estoy haciendo algo bueno? No, tampoco. Mi cuerpo está en la misa del domingo, mi cuerpo, entre comillas, cumplió con la misa del domingo, pero mi espíritu estuvo en otro lado. Esto es lo que Jesús les reprochaba a los fariseos. Les decía, ustedes son unos hipócritas. Ustedes hacen todo lo que tienen que hacer, pero su corazón está lejos de todo eso. Son unos hipócritas. Entonces, ¿hay normas en la iglesia? Sí. ¿Hay normas que sería bueno que sean respetadas? Claro que sí. ¿También existen excepciones? Sí, existen excepciones. También existen
situaciones particulares que pueden llevar a que una norma por ahí esté más dilatada que otra, sí, puede ser, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Los Viernes Santo había prohibición de comer carne, ¿no? Pero bueno, la conferencia episcopal, ¿qué ha hecho? Claro, bueno, ahora ya es imposible comer carne acá en Argentina, pero la conferencia episcopal ha hecho lo siguiente. Ha permitido dispensar el precepto de no comer carne el Viernes Santo, cambiándolo por una obra de misericordia corporal o espiritual. ¿Me explico? Entonces, yo no estoy escrupulosamente pensando, lo único que tengo para comer es ese pedacito de carne, ahí no lo puedo hacer. Me tengo que ir a gastar plata en comprarme pescado. ¿Qué hago? No como. No te preocupes, no caigas en el fariseísmo. ¿Me explico? Lo más importante del Viernes Santo no es que comas carne o no comas carne. ¿Cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley es que el Viernes Santo estamos viviendo la pasión del Señor. Y la pregunta es, ¿comiste un pescadito riquísimo que te compraste? ¿Comiste verduras y un pescado exquisito el Viernes Santo? Pero no le diste ni bolilla a la festividad del Viernes Santo, a los que celebramos el Viernes Santo. No pensaste, no meditaste, no hablaste con ese Jesús crucificado, no te importa nada lo que pasó ese Viernes Santo. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cumpliste con el precepto? Sí, pero ¿para qué? Para nada. Entonces, fíjense, ¿no? Yo no te voy a decir ni sí ni no, porque responder sí o no es volver a la escrupulosidad. Esto es como si yo te dijera, el que hace tal cosa, porque el tema es mucho más complejo, ¿no? El que hace tal cosa está en pecado mortal. Bueno, yo no lo sé si está en pecado mortal. Yo sé que eso que hizo está mal, pero el juicio sobre si está en pecado mortal o no, se lo reservo a la conciencia del otro y a Dios, que son los únicos que miren el taller de pecado y responsabilidad para profundizar esto, ¿no? Pero hay que tener, pero hay que tener siempre cuidado. Yo estoy de acuerdo en todo lo que está diciendo, pero en esto de que uno, de eso de la conciencia, sí, uno no sabe la conciencia de cada uno, pero muchas veces se puede utilizar esa forma de decir para que sea todo relativo. Claro. Y ¿no? Porque así también están haciendo los obispos de Alemania, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo pienso que en este caso, y bueno, en todos los casos de cumplir leyes o que nos dice la Iglesia, de creer o no creer, creo que tiene que ver que uno tiene que amar, ¿no? El amor tiene que estar el principal, porque cuando uno ama, uno hace no quiere ofender al amar. Y Ahí entonces, y a veces tiene que hacer sacrificios para eso, ¿no? Porque el amor siempre trae sacrificios, ¿no? No es el amor que hoy día, bueno, está en boga, ¿no? Ahí está. Incluso, Isabel, hay distinta graduación de los actos que uno hace dentro de la iglesia, ¿no? Es lo mismo que yo falte a misa un domingo, a que mate a alguien en la calle, no. Los actos son distintos, hay distinta graduación. Es lo mismo que yo no cumpla el precepto del ayuno de tal día que a que insulte a un hermano y lo lastime, no. O sea, es cierto que, a ver, en la iglesia hay distintas leyes y las leyes son de distinto tenor, distinta graduación. Entonces hay que estar atento cómo vivimos cada una de esas cosas. Y siempre, y no sé si se servirá para el que está viendo el video este por YouTube, siempre lo que vos dijiste, lo que prima es el amor. Cuando la iglesia pone una ley, siempre tiene que ser para la salvación de las almas. Lo que tiene que priorizar es que esa ley sirva para entusiasmar al otro, sirva para el crecimiento espiritual del otro. ¿Me sigue? Entonces uno dice, bueno, a ver, yo tengo el precepto de ir a misa los domingos.
Yo en mi actividad pastoral, si yo fuera el párroco, tengo dos opciones que tomar. ¿Hago que la gente venga a misa el domingo por miedo a no cumplir el precepto? ¿O hago que la gente venga entusiasmada a la misa el domingo? Son dos caminos distintos. Uno pone el acento en lo que tenés que hacer, porque si no, te viene el castigo, te viene el pecado mortal, te vas al infierno, Dios no te quiere, te van a salir mal las cosas. Grave método de evangelización. El otro pone el incentivo en entusiasmar. Entusiasmate. Descubrí a Dios, porque cuando vos descubrís a Dios, no solo vas a tener ganas de venir los domingos a misa, vas a querer venir los sábados, vas a querer venir los viernes, vas a querer venir los jueves. ¿Me explico? Ahora, la pregunta es, ¿y cuando no tenemos nada que ofrecerle a la gente? ¿Qué hacemos? A mí me toca ir a veces a misa. La misa ya es, si uno la sabe explicar y sabe todo lo que podemos hacer en esa misa, yo digo como catequista, ¿no? Que yo hago eso. No hace falta ofrecerle, si ya está todo ahí. O sea, hay tanta, durante la misa hay tanta cosa para ofrecer, para pedir, para sanar, para qué sé yo. Es verdad. Entonces, pero, Isabel, te hago un paréntesis. Cosas. Objetivamente, la misa y todos los sacramentos, objetivamente, cumplen la gracia para la cual fueron hechos, ¿no? La gracia obra ex opere operato, decimos en latín, ¿no? La gracia obra. Lo que pasa es que los que somos agentes de pastoral, los párrocos, los evangelizadores, tenemos que lograr que no solo queden los sacramentos en lo que obra por sí mismo. Nosotros tenemos que hacer que toda la dimensión de la fe del creyente aumente, la devoción del creyente aumente, el celo por Dios, el amor por Dios, la experiencia de Dios vivo y resucitado, vaya en aumento en el otro, ¿no? O sea, es lo mismo, yo siempre lo digo en los talleres, es lo mismo cuando yo me voy a confesar con un cura que ni me dice hola, simplemente me dice, dime tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me escucha y yo le digo, te absuelvo de tus pecados, chau. Es lo mismo ese cura que aquel que me dice, vení, sentate, cerrá los ojos, vamos a pedirle al Espíritu que te ayude a vivir una buena confesión. Y me escucha y después me aconseja, después me dice, tranquilo, voy a rezar por vos, después de la absolución vamos a hacer una oración especial para que el Señor te dé fuerza. Es lo mismo. Uno dice, objetivamente, ex opere operato, ¿no? Hablando, los dos fueron sacramentos bien dados. Objetivamente la gracia obró. Pero en el último, subjetivamente, la gracia obró mucho más. Porque el cura me predispuso, aumentó mi amor a Dios, mi devoción, mi entrega. Uno se va distinto. Esto a veces lo descuidamos en la pastoral. Por eso a veces la gente va a una misa y dice, me aburrí. Y siente culpa, ¿no? Porque realmente a mí me ha pasado muchas veces. A veces me llaman a una misa y yo digo, ¿qué hago acá? Por Dios, tendría que estar tomando mate en mi casa y no perder tiempo en esto. Yo creo que hasta Jesús se fue. Mira lo que te digo, ¿no? Aburridísima. A mí me ha pasado mucho tiempo, yo iba a una misa, un curita que hacía, no voy a decir quién ni nada, pero hacía la misa en 20 minutos reloj. Ni hola decía. Se subía al altar y en 20 minutos liquidaba toda la misa. Por supuesto que ni homilía daba ni nada, porque como no tiene obligación de dar la homilía en la semana, solo en domingo, ni nada decía. Repetía como lorito en 20 minutos todo el misal y se terminaba. Comulgábamos y chao. Era terrible. Uno tiene mucha fe para quedarse todos los días en la misma misa. Porque uno dice, pero pará, estamos en un mundo donde podés saludar, motivar. Esto es lo que decía el padre Alberto Ibáñez Padilla, aquellos que han hecho convivencia, de la mistagogia. Elevar la gente al misterio. Nos faltan mistagogos. Nos falta gente que nos entusiasme. Gente que nos diga, no fuiste el domingo a misa y estás en pecado mortal, sobran.
gente que sea mistagoga y que nos entusiasme, que uno diga, no, yo el domingo cancelo todo porque yo no me voy a perder ni loco la misa de este cura. Falta. Después está otros curas que se hacen una homilía de 2 horas o empieza ya a hablar antes y después cuando van a consagrar no son 2 minutos. Y a veces te dan la comunión y vos querés estar un rato con el Señor y ya... Oremos. Listo. Eso porque realmente, eso es muy triste, ¿no? Es muy triste. Yo porque tengo... se ve más el sacerdote que Cristo, digo yo. Ay. Claro, es muy triste cuando nos encontramos. Yo creo que a veces en la iglesia hay muchos que quieren innovar y yo estoy a favor de la misa tradicional, pero la misa tradicional bien vivida, porque la misa tradicional tiene sus momentos para vivirlo en profundidad. Entonces yo vivo el acto de contrición en profundidad, yo vivo todas las lecturas en profundidad, yo vivo la liturgia de la Eucaristía en profundidad. Entonces, hay pocos curas que te hagan vivir en profundidad cada momento, ¿no? Está el que no quiere predicar, que no te hace ni vivir la homilía. Está el que vive predicando, que como vos decís, se centra en la prédica y después por ahí lo más importante de la misa, que es la Eucaristía, justamente, queda como de lado, ¿no? Es para otro taller esto, pero sí, es verdad. Tenemos que trabajar para... Hay que rezar por los sacerdotes. Claro que sí. Incluso tenemos que, esto que vemos en este taller de hoy, entender también en las leyes, porque el misal es una ley también. Cuando yo agarro el misal, el librito de la misa, yo lo tengo acá en chiquitito, ¿no? O no sé dónde está ahora, acá, por acá anda, ¿no? Cuando yo agarro el misal, este es el misal, que usa el curita, ¿no? Cuando yo agarro el misal, esto es una ley también, porque acá hay disposiciones de la iglesia para celebrar la Eucaristía. Entonces, cuando uno agarra el misal, no solo tiene que repetir de memoria lo que está acá, seríamos fariseos de vuelta. Volvemos al principio. Yo tengo que entender cuál es el espíritu de esto. Si yo no me preocupo por entender cuál es el espíritu de esto, no voy a hacer nada. Voy a dar una misa aburrida, voy a dar una misa fría, voy a dar una misa puramente ritualista. Pero si yo no entiendo el espíritu de esto, no sirve para nada. Está bien, ex opere operato, la gracia está. El cuerpo de Cristo está, lo recibimos y listo. Perfecto. Pero los frutos espirituales no los vamos a ver. Entonces es muy importante, cuando yo tengo una ley, entender el espíritu de esa ley. ¿Por qué se armó de esta manera? Por ejemplo, cuando yo doy las charlas de la Eucaristía, ¿por qué se puso el acto de contrición al principio? Y para que la gente que esté en pecado venial pueda hacer el acto de contrición perfecta de sus pecados y ser perdonado de los pecados veniales. Bueno, la pregunta es, ¿fomento yo en el acto de contrición que las personas hagan la contrición perfecta o no? Pues si la gente está pensando en otra cosa, no va a ser el acto de contrición perfecto. Entonces, ¿qué pecados veniales Dios le va a perdonar si ni siquiera se le ocurrió por la cabeza eso? Entonces, es muy importante vivir cada momento. Si yo, después de comulgar, es un momento para, como vos decís, para estar con el Señor, ¿fomento ese momento? ¿Fomento que estén con el Señor? ¿O apenas terminan de comulgar ya doy por terminado todo? Entonces la gente ni valora lo que recibió. Objetivamente lo recibió, pero no da frutos espirituales en su vida, porque no le dejamos que dé frutos espirituales, solo dejamos que objetivamente lo reciba. Y la iglesia no vive solo de lo que objetivamente recibe, no vive del ex opere operato. Nosotros vivimos en una comunidad que tiene devoción, amor por el Señor, experiencia de Dios vivo y resucitado. Esto no se logra solamente cumpliendo el ritual. Es mucho más profundo. ¿Me seguís, Isabel? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Gracias a Dios, bueno, yo este sacerdote que tenemos ahora, bastante, ¿no? Nos da tiempo para
para todo, y sus homilías son muy buenas también, porque son muy catequísticas, ¿no? O sea, no se va por otras cosas, predica, digamos, el Evangelio y lo trae a la vida, muy bueno. Bueno, gloria a Dios. Ese tiempo en el tiempo de que uno, es decir, en el primer momento del perdón, él trata de hacer silencio. A veces nosotras cantamos, ¿no? Cantamos una canción del perdón en ese momento. Pero si no lo cantamos, ahí hace un pequeño silencio para que nosotros, como es, ¿no? Para que nosotros pensemos en nuestros pecados y nos arrepintamos en ese momento. Qué lindo, bueno. A veces el problema es que uno tiene que cantar o no canta, pero a mí me gusta el silencio más, porque en ese momento yo puedo hacer lo que tengo que hacer. Si ya te pones a cantar o sos la que estás medio guiando al canto, ya te perdiste un montón, ¿no? De la misa. Bien, también es cierto, Isabel, que cuando uno va a evangelizar, un agente de pastoral o incluso el párroco tiene que tener en cuenta la comunidad en la que va a hablar, el crecimiento, en qué etapa espiritual están, para de ese escalón en el que están puedan subir juntos un escalón más. Así que bueno, vamos a terminar este pequeño taller que se hizo más largo todavía. Yo les invito a que recemos por todas las comunidades parroquiales. Súmense conmigo, prendan sus micrófonos y ayúdenme a terminar con una oración, cada uno pidiendo por toda la iglesia, por los sacerdotes, por los agentes de pastoral, por las iniciativas pastorales. Los escucho a ustedes, vamos. Claro, danos, Señor, que tengamos un corazón lleno de amor por vos, y que podamos transmitir ese amor hacia vos, nosotros, la comunidad, con nuestro párroco, con nuestro pastor, que nuestro pastor sea el que transmita ese amor de Dios que tiene todos los días ahí en sus manos, en cada Eucaristía. Danos pastores santos. Sí, Señor. Gracias, Señor, alabado sea, bendito sea cada uno de los hermanos que vos elegiste para predicarnos, Señor. Bendito seas en esto que estamos aprendiendo de tu amada iglesia, Señor. Gracias, Jesús. Enamóranos más de ti, Señor. Vos sos atracción, atráenos por tu amor, Señor. Alabado seas, Señor. Bendito sea. Glorias y alabanzas a ti, Señor. Santo eres tú, gracias. Bendito sea. Bendito sea, Señor, cada uno de los hermanos que están viendo este video. Alabado sea, Señor. Tu iglesia es sabia, tu iglesia es madre, tu iglesia es maestra. Bendito sea, Señor.